portuarios. Ya, volvemos a Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, tenemos hartos temas para conversar: desempleo, crecimiento económico, tasas de interés. Estamos aquí en el estudio con el economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Juan, bienvenido a Mirada Económica, un amigo de la casa, ¿cómo te va? Hola Andrea, muy bien, muchas gracias por la invitación. Juan, partamos hablando de desempleo. Durante la semana conocimos cifras entregadas por el INE. Pasemos a revisar la primera gráfica para entrar en calor con la conversación. A ver, 8,5% el mes de octubre-diciembre o el trimestre de este año. Vamos con la siguiente estación. Hace un año era 7,9, es decir, un crecimiento de poco más de un punto. Si comparamos con un año, hay que comparar siempre un año atrás por el tema de estacionalidad. Pero este dato es bien interesante: 9.223.135 ocupados en nuestro país, un registro histórico. Nunca había habido tanta gente trabajando. También la fuerza de trabajo ha crecido, o sea, porcentualmente es menor que antes de la pandemia. Pero ¿cómo entender estos números de primera mano, Juan, este 8,5? ¿En qué momento está el empleo en nuestro país? Hoy día estamos en un momento donde el mercado laboral sigue muy debilitado. Lo que, cierto, con esta cifra de 8,5% ya llevamos 14 meses consecutivos de alza anual en la tasa de desempleo. O sea, llevamos mucho tiempo y a un periodo muy prolongado con alzas. Eso tiene que ver con que se crean empleos, pero no a un ritmo lo suficientemente dinámico. O sea, ¿cierto? hay una demanda mayor que la oferta, de alguna forma. En el fondo, claro, se está incorporando mucha más gente al mercado laboral que quiere participar en el mercado laboral que los puestos de trabajo que, en definitiva, están disponibles, ¿cierto? Entonces, el empleo crece al 2,9% anual, pero la fuerza de trabajo creció al 3,6% anual. Entonces, eso significa que hay personas que se van a incorporar, que quieren participar en el mercado laboral, pero que no encuentran trabajo, ¿cierto? Y por eso entonces se produce esta alza en la tasa de desempleo. Y estos bajos ritmos de creación de empleo tienen su raíz, ¿cierto?, en la debilidad de la actividad económica. Hoy día tuvimos datos bastante desastrosos. Que lo vamos a conversar después, justamente porque todo va amarrado, claro, en el fondo. Pero obviamente ese es el factor fundamental detrás de esto, ¿cierto? Tenemos un crecimiento realmente muy bajo. Que pensábamos, ¿cierto?, que iba a ir de menos a más, pero hasta ahora no está siendo así. Y eso se ha reflejado en el empleo, en particular en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Este es un indicador que es bastante esencial de ir monitoreando, porque el crecimiento económico está directamente asociado a ese tipo de empleo. Entonces, cuando uno ve que la generación de empleo asalariado formal en el sector privado está muy débil, eso es un reflejo automático de que el crecimiento económico está muy débil. Y de hecho, justamente por eso no es sorprendente que ese empleo no esté repuntando, porque hoy día justamente las cifras de crecimiento nos están confirmando que no está ocurriendo finalmente ese repunte aún. Yo recuerdo la última vez que conversamos, tú nos decías con otra medición que también no era buena, que llamaba la atención, por ejemplo, personas que estaban trabajando, que estaban buscando empleo. ¿Se vuelve a marcar ese punto que también presiona al mercado laboral? Claro, efectivamente. Ese es un segundo factor adicional al bajo crecimiento que nos permite prever que la recuperación del mercado laboral va a ser realmente muy paulatina, no solo porque estamos creciendo muy poco y además las expectativas de crecimiento para 2024, ¿cierto?, apuntan a un crecimiento en torno al 2%, sino que también porque tenemos este segmento de ocupados que están activamente buscando otro empleo porque quieren dejar su empleo actual. Y los últimos números nos dicen que ese grupo aumentó en 128.000 personas en el último año. Es un crecimiento del 28% anual y estas son cifras que realmente están muy por sobre el promedio histórico. Estamos en cifras récord, la verdad, en este grupo, y es un fenómeno que hay que estarlo monitoreando porque presiona el mercado laboral. Estas personas compiten por los puestos de trabajo con los desempleados y por eso entonces esta mayor presión laboral con las perspectivas de bajo crecimiento hacen prever una recuperación lenta. Juan, sigamos viendo los números que entregó durante la semana el INE para ir entendiendo un poco en qué momento estamos económicamente. Tú lo mencionabas recién, la fuerza de trabajo crece 3,6%, los ocupados solamente un 2,9%, lo que tú explicabas. De alguna forma hay una mayor presión y el mercado no responde. Pero aquí hay un dato bien importante, después vamos a ir con los otros números. Estaba revisando en cuanto a ocupados, ¿cuánto crece en mayores de 65 años? Hombres, la ocupación crece más de un 10% y mujeres casi un 5%.
Porque claro, había sido un mercado laboral de las personas sobre 65 que había estado bien en desmedro durante el último tiempo, pero creció mucho durante los últimos meses. ¿Qué está pasando ahí? Sí, eso tiene que ver con que después de que se liberaron las restricciones, se han ido de a poco incorporando a este grupo nuevamente al mercado laboral. Ahora, las tasas de ocupación siguen siendo más bajas respecto al periodo prepandemia. Porcentualmente crecen más, no en términos de número. Exactamente, pero efectivamente en el último tiempo se ve, ¿cierto?, esta recuperación que tú señalas en ese segmento, pero aún no hemos recuperado, claro, las proporciones de la población de 65 años y más que están ocupados. Mira, vamos a la segunda estación de esta gráfica, que es bien interesante. El crecimiento de la ocupación, insisto en el punto, porcentual, no en cantidad de puestos de trabajo, de mujeres casi triplica al de hombres. Creo que era 4,5 versus 1,7. ¿Por qué crece tanto respecto a hombres porcentualmente la ocupación de mujeres? Sí. A ver, en primer lugar, la recesión moderada que tuvimos entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023 fue particularmente perjudicial para los hombres porque fue afectado fundamentalmente el rubro inmobiliario. Con el rubro inmobiliario me refiero a la construcción y a las actividades inmobiliarias propiamente. El que más cae, de acuerdo a la última medición. Exacto. Construcción y actividad inmobiliaria. Exactamente. De hecho, la construcción destruyó 51.000 puestos de trabajo en el último año. Casi un 7%. De actividad inmobiliaria creo que cae casi un 20%. Exactamente. Son dos rubros que están destruyendo muchísimo empleo y la construcción en particular es un rubro eminentemente masculino. Más del 90% del empleo en la construcción es de hombres. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que esta recesión, en particular, le afectó mucho más a los hombres porque afectó a una rama que es eminentemente masculina, ¿cierto? Eso tiene que ver con que, por un lado, subieron muy fuerte las tasas de interés, ¿cierto? Primero por el exceso de liquidez y luego por el alza de la tasa de política monetaria del Banco Central y luego por el deterioro del mercado laboral. O sea, fue la tormenta perfecta para el rubro inmobiliario porque obviamente eso afecta negativamente la posibilidad de adquirir, ¿cierto?, inmuebles, y entonces esa rama se ha visto muy golpeada y eso ha golpeado particularmente a los hombres. Cuando uno ve la tasa de desempleo masculina ha aumentado en 9 décimas en el último año. La de las mujeres ha aumentado en 2 décimas. Mira. Entonces, en materia de desempleo, al menos los hombres se han visto más afectados. Ahora, es cierto que la mujer tiene un crecimiento mayor del empleo, pero ahí también hay que acotar que en el caso de las mujeres la tasa de ocupación informal está no te aumentando. adelantes. Mira la siguiente, como si hubiera estado preparado. Mira la siguiente estación de la gráfica, que es justamente lo que venía a continuación. La informalidad de los hombres crece 0,5, la de las mujeres 7,2. Claro, la ocupación crece, pero ojo si hacemos suma el número. Exactamente, entonces este debilitamiento del mercado laboral, si uno quiere, en el caso de los hombres se manifiesta más en desempleo directamente, mientras que en el caso de las mujeres se está reflejando mucho más en un alza de la tasa de ocupación informal, que ya está por sobre el 29% en el caso de las mujeres. Entonces vamos volviendo a las tasas de ocupación informal prepandemia en el caso de las mujeres al menos. Antes de entrar a las cifras de IMASEC conocidas también por el Banco Central, Juan, ¿estos números debiesen mejorar este año o con un crecimiento en torno al 2% no es un crecimiento que genere puestos de trabajo que haga aumentar estos números que hemos comentado? O mejorar más que aumentar. Algo va a mejorar la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, que como señalábamos es la que está más alicaída. Este es un elemento bien importante porque si uno mira hoy día la composición de la creación de empleo, el que lidera es el trabajo por cuenta propia. Ahí se crean 110.000 empleos. Luego viene el empleo asalariado en el sector público, un aumento de 81.000 asalariados públicos, y luego en tercer lugar recién está la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces, este crecimiento lo que debiera hacer es que algo va a estimular la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, pero sigue siendo bajo. Por lo tanto, lo que uno podría prever es que el trabajo por cuenta propia va a seguir teniendo un rol relevante y entonces vamos a tener una recuperación pero muy paulatina en el tiempo. O sea, aquí no debiéramos esperar mejoras abruptas, repentinas de un día para otro, sino que se va a ir notando muy gradualmente la recuperación del mercado laboral.
porque son ritmos de crecimiento Claro. muy bajos. Entonces, es cierto que es mejor que lo que vamos a tener lo que tuvimos en 2023, es un poquito mejor, pero no tiene la suficiente fuerza, ¿cierto?, para generar una mejora demasiado notoria. Vamos a hablar ahora de crecimiento, lo decíamos en la presentación, las cifras que entrega el Banco Central, que fueron un balde de agua fría para el mercado. Lo pasamos a revisar la siguiente gráfica para ver los números que entregó el Banco Central. Una caída de 1% en diciembre. ¿Por qué es un balde de agua fría? Lo vemos en la siguiente estación. ¿Por qué? Porque las expectativas habían entre una caída de 1.1 hasta la mejor 0.5. Nada era bollante, nada espectacular, pero estamos en el margen de abajo de las expectativas. Y vamos con la siguiente estación, que esta es una mala noticia para el gobierno. Se esperaba un año cerrar un 0%, pero si cierras con un signo menos, al final, inmediatamente, comunicacionalmente es una mala noticia. 0,2% preliminarmente, porque falta que Cuentas Nacionales del Banco Central cierre este número definitivo, pero preliminarmente es una caída de 0,2% de la economía para el 2023. ¿Cómo ves estos números y este concepto que yo decía medio futbolístico, este balde de agua fría para la economía? ¿Se esperaba más? Absolutamente un balde de agua fría. La verdad es que todos, yo creo, esperábamos algo un poco mejor, ¿cierto? Y esperábamos más bien que el año terminara en cifras del 0%, más que una caída de 0,2%. ¿Por qué este dato es bien preocupante? Porque nos estamos comparando con diciembre del año pasado. Que era bajo. Que era bajo y Se suponía que estos meses iban a ser más positivos. Exactamente. De hecho, el cuarto trimestre de 2022 fue el peor de esta recesión que tuvimos, fue el más bajo. Por lo tanto, realmente teníamos una base de comparación muy poco exigente y solo por eso debimos haber crecido. Por lo tanto, esto revela que realmente la economía chilena de momento no está levantando cabeza, que sigue muy debilitada, ¿cierto? Y por eso las cifras del mercado laboral, ¿cierto?, de verdad son muy nítidas en mostrar que no está ocurriendo ese mejoramiento de la actividad. Por eso sigue tan debilitado el empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces, realmente esto es una sorpresa muy negativa. Juan, antes de ir a la pausa, porque a principios de año se hablaba de recesión. Claro, no sé si hay recesión. El gobierno hace algún tiempo hablaba de recuperación para este año. Sí. ¿Cuál es quizás el concepto que más calza para este momento? Para mí siempre hubo una recesión. Para mí una definición de recesión técnica es que haya 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica y eso se cumplió. Porque tuvimos 3 trimestres consecutivos. Pero este momento, el de Pero ahora, ahora, con esto, se cumpliría otra de las definiciones de recesión, que es que en un año completo, ¿cierto?, uno tenga un número negativo y eso también se cumplió. O sea, en definitiva, yo creo que ya no hay duda, ¿cierto?, de que tuvimos una recesión. Los que negaban que hubo una recesión antes, finalmente esto terminó determinando que sí la hubo. Por lo tanto, claramente este fue el costo, ¿cierto?, que tuvo que pagar la economía chilena por el ajuste para que volvamos a una inflación baja y estable. justamente vamos a ir a la pausa con Mirada Económica, estamos conversando con Juan Bravo y a la vuelta vamos a conversar de tasas, la decisión del Banco Central de recortar con fuerza la tasa de interés. Mirada Económica. Este viernes